Eh, eh, Buenas tardes desde Yakarta. La ponencia la haremos a la limón, es decir, a dos bandas entre Antonio César Campo López y yo. Mi nombre es Javier Serrano, soy responsable del Aula Cervantes de Yakarta, en Indonesia, del Instituto Cervantes, y también soy investigador asociado de la Universidad de Wits en Johannesburgo, en Sudáfrica. Mi función inicial es la de situar el problema y la investigación, y Antonio detallará las vías por las que se ha desarrollado esa investigación. El problema fundamental, que está explicado en el título, pero que voy a parafrasear, consiste en que hemos podido constatar la existencia de dos tradiciones historiográficas diferenciadas, bifurcadas, la moluca y la hispana, con respecto al punto de llegada de la expedición de Magallanes y Elcano a la isla de Tidore. En la tradición moluca se localiza un enclave y sin embargo en la historiografía hispana y de otras fuentes pues también se localiza otro distinto, y esto será el desarrollo de lo que hará Antonio. Bien, nosotros lo importante es cómo hemos llegado a ser conscientes de la divergencia de estas dos tradiciones historiográficas y qué consecuencias tiene. La contextualización de todo ello es las actividades de conmemoración del 5º centenario de la circunnavegación del mundo por Magallanes y Elcano. Desde el Instituto Cervantes en Indonesia y la Embajada de España en Indonesia, una de las actividades principales que hemos proyectado es la publicación de un volumen conjunto que recogiese las relaciones hispano-molucas durante el siglo XVI y XVII, que se originan con esta primera llegada a Ternate y a Tidore de la expedición de Magallanes y Elcano, pero que tiene un largo recorrido de más de 150 años posterior. Entonces, bueno, en febrero de este año publicamos el libro que tienen ustedes aquí presentes, En el archipiélago de la especiería, España y Molucas en los siglos XVI y XVII, y del cual Antonio Campo es el investigador, el historiador principal. Bien, además de este libro, el Instituto Cervantes y la Embajada han planteado varios actos conmemorativos que incluyen, por ejemplo, la presencia, la instalación de varios monumentos conmemorativos en varios de los principales fuertes, tanto en Ternate como en Tidore. En Ternate, el fuerte de Castela, que fue la capital española en Molucas, y en Tidore, en el fuerte de Santiago de los Caballeros, en Tojura, que fue la capital, el fuerte más importante en Tidore. Pero todo esto, todas estas actividades culminaron con la visita que el buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano, realizó a finales de marzo a las Islas Molucas. Y con ocasión de la visita del Juan Sebastián Elcano pudimos constatar cómo ha aflorado esta tensión entre las dos tradiciones historiográficas, la moluca y la española, hasta cierto punto encontradas. Antonio, si puedes pasar a la siguiente. Bien, por situarnos, el archipiélago de las Molucas está situada en el este de Indonesia, entre la zona de Papúa y Sulawesi, en la zona geográfica de la Wallacea, y en realidad las dos islas protagonistas. España tuvo muchísimos enclaves, pues más de una veintena, la mayoría de ellos concentrados en Ternate y en Tidore,
pero también tuvo presencia en el norte de Sulawesi, en la zona de Manado, y también en la gran isla de Halmahera frente a Ternate y Tidore. Si más allá de la situación geográfica con la que sin duda ustedes estarán ya familiarizados, empezamos ya con la siguiente diapositiva a desgranar de dónde proceden estas dos tradiciones historiográficas. En el siguiente mapa de Ternate y Tidore tienen ustedes localizados los fuertes, tanto portugueses como holandeses y españoles, y nos interesa especialmente las dos localidades señaladas en Tidore, uno en la costa este, que es Marieco, y que es en la tradición historiográfica moluca, constituye el punto de encuentro entre los españoles y los tidores. Y la otra es la actual capital, Soasio, en la que se encuentran varios fuertes, incluido el principal, el Santiago de los Caballeros, Tojula. Y es precisamente la tensión entre estas dos ciudades en la que aflora en toda esta tradición historiográfica. Nosotros nos percatamos de ello cuando empezamos a revisar a los investigadores indonesios, el principal de los cuales es el profesor ya fallecido Adnan Amal, que tiene dos títulos de referencia. El primero, el más reciente, es Portugueses y Españoles en Molucas, que es un estudio específico de la presencia ibérica en Molucas. Y un poco anterior es su historia de las Islas de las Especias, el que lo hagan rempa, que es el estudio clásico de la historia de la especería en Indonesia. En ambos volúmenes, el profesor Amal refiere que el encuentro entre españoles y tidores tuvo lugar en Marieco. Y entonces, sin que eso tuviera un paralelo en la narración de Pigafetta y en otras fuentes. Entonces, bien, hasta aquí lo que presentamos es cómo se genera el problema. Hay dos tradiciones historiográficas, una que sitúa el lugar de encuentro en Marieco y otra que lo sitúa en Soasio. Entonces, la labor investigadora de Antonio ha sido revisar todas estas fuentes y a continuación presentaremos al final una serie de conclusiones de la investigación. Le paso la palabra a mi compañero Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues nada, continuando lo dicho por Javier, es importante revisar la historiografía indonesia y anterior a la española, ¿no? Y siempre la gran referencia, digamos, mundial es la obra de Leonard Andaya. Desde Hawái, el historiador Andaya publicó en 1993 el famoso The War of Maluku. Es la gran referencia para autonomasia en estudios de Insulindia. ¿Por qué? Porque por primera vez, haciendo uso de fuentes ibéricas, lo combina con una atención, una perspectiva local. Andaya siempre tiene en cuenta las tradiciones locales, las mentalidades locales, y así inicia una nueva historiografía por la cual todos hemos ido detrás, ¿no? No siempre nos vale combinar fuentes ibéricas, o sea, solamente fuentes ibéricas si no tenemos en cuenta las tradiciones, la escala de valores, la perspectiva local. Sin embargo, lo que vemos en Andaya es que, como ha dicho Javier, nos remite que Marieco era la capital. Es Tidore a la llegada de los ibéricos a principios del siglo XVI y, sin embargo, en las fuentes ibéricas no encontramos ese registro. Lo que hemos hecho es revisar de nuevo todas las fuentes ibéricas, tanto españolas como portuguesas, para ver dónde puede salir esa tradición que, iniciada por Andaya, como bien hemos dicho, luego fue muy replicada y divulgada
por historiadores indonesios posteriores, puesto que si bien la obra de Andaya en un principio era en inglés, en 1993, en el año 2015 se traduce al indonesio. Pues revisando las fuentes ibéricas, la gran referencia es João de Barros, el gran historiador portugués del siglo XVII y la gran personalidad de toda la época. Me gustaría referir un poco su bibliografía para poner en contexto su obra. Fue un miembro de la nobleza portuguesa, educado en la corte y con una notable formación humanística y en lenguas clásicas, ¿no? Tenía un alto puesto como oficial en la Casa de India de Lisboa. Era la sede central donde se gestionaba toda la expansión portuguesa en Asia. Aunque João de Barros nunca estuvo en Asia, sí que tenía contacto periódico con comerciantes, soldados, gobernadores portugueses que tras su servicio en Asia recalaban en Lisboa. Desde Lisboa se elaboraban las relaciones, los planos, la formación de pilotos, la gestión de las flotas. Por tanto, su puesto durante tantos años en esta institución le hace una fuente muy válida para poder relatar con información de primera mano lo acaecido en las Molucas. Investigando la obra de Andaya se refiere a este párrafo en concreto para dar razón a la capitalidad de Marieco. Este párrafo Andaya lo incluye en su obra cuando habla de un ataque portugués en alianza con Ternate contra la isla cercana de Tidore, y describe a Marieco como una población situada en medio de la isla, en una altura, en un techo. Es importante porque siempre está asociada a una colina, y sobre todo dice que la capitalidad de Marieco se cambió porque los sultanes locales, buscando un mejor acceso a los comerciantes para la venta de su clavo, decidieron trasladar la capital de la costa oeste a la costa este, es decir, de la costa más cercana a Ternate a la ubicación actual, que es donde está la ciudad llamada de Soaciao, que es la actual capital de la isla. Lo importante es que hemos encontrado que Andaya, cuando hace una referencia a esta cita, sitúa que lo dicho por Barros es en el momento de los acontecimientos. Estamos hablando del año 1524. Sin embargo, Barros nunca dice una fecha concreta sobre cuándo fue este cambio de capitalidad. Se refiere a un pasado que puede ser lejano, que puede ser unas décadas atrás, pero en el momento en el que están narrados los acontecimientos, Marieco se introduce como una población secundaria y que no es la capital. Sin embargo, tiene importancia y, por tanto, se le otorga una tradición histórica en un momento pasado. No nos quedamos solo en João de Barros, sino que hemos analizado todos los otros autores portugueses y españoles de la época. Hemos dicho que João de Barros no estuvo nunca en Asia. Sin embargo, hay historiadores portugueses que tras un periodo, una estancia en Asia, regresan a Portugal y escriben sus propias obras, incluso un poco antes que Barros. Tal es el caso de López de Castañeda, con una historia del descubrimiento de la conquista de la India, que una historia que empezó a publicar en 1551, y también Gaspar Correia, otro historiador portugués que antes de historiador o de cronista en Portugal fue soldado en Asia. No solo ellos, sino incluso personas con cargo directo en las Molucas, como Antonio Galbao o Gabriel Rebelo, que fueron el primero gobernador y el segundo factor de Ternate, escriben historias sobre su servicio en las Molucas y ninguno de ellos confirma la teoría de que Marieco era la capital de la isla. Todos observamos que, incluido Diogo de Couto, que Diogo de Couto es un historiador que sucede a João de Barros en su obra historiográfica, porque tenían un proyecto de elaborar
toda la historia portuguesa en Asia al modo de Tito Livio a través de décadas, ¿no? Pues todos ellos, respecto a la capitalidad de la isla, nunca lo confirman que es Marieco. Marieco es una población, es importante, pero nunca es la capital. Y todos ellos siempre hablan de, no dan un nombre concreto, siempre otorgan dos palabras para referirse a la capital como cidade, ciudad o puerto, y siempre en la costa, con unas características que lo asocian a la costa este, es decir, la costa donde está la actual capital. Hemos hablado de los portugueses, también hay que hablar de los españoles. Para ponernos un poco en contexto, aunque los portugueses llegaron un poco antes a las Molucas, en 1512, 10 años después, bueno, un poco antes, en 1521, llegan los españoles con la famosa expedición de Magallanes y Elcano. Magallanes ya no, ya murió en Filipinas, pero Elcano y los supervivientes llegan y coinciden con unos portugueses que ya se están estableciendo a la par que los españoles, porque la fundación del primer fuerte portugués en las Molucas es incluso posterior a la llegada española. Lo que nos interesa saber de las fuentes españolas es que también confirman que el peso de la isla ya recae sobre la costa este. Es en esa costa donde, si bien Pigafetta no nos da detalles, el piloto Francisco de Albo en su traza de navegación, que está bien relatada, nos dice que accede por el sur y que acceden a la costa este, y que es ahí donde se encuentran con el sultán. También tenemos testimonios de los soldados de la siguiente expedición, la de Gómez de Loaiza, que llegan a las Molucas en 1527, están durante unos años y nos confirman que la capitalidad, la importancia de los acontecimientos siguen estando en la costa este. También es lógico, en un contexto de guerra entre Ternate y Tidore, en el cual se intercalan los españoles y los portugueses siempre van a apoyar a Ternate y los españoles a Tidore, es lógico que la costa más lejana a Ternate sea la que albergase la capital y la residencia del sultán, porque es la más protegida. Y ya por último, una última fuente ya del siglo XVII, un agustino con experiencia en Filipinas, Rodrigo de Aganduru Moriz, nos da mucho detalle sobre todo lo que fueron las guerras ibéricas en las Molucas y vuelve a coincidir que la costa este es la que predomina sobre la oeste y que por tanto la capitalidad siempre cae en la localidad de Sosiu. Las Molucas, como ha dicho Javier, no se reducen solo al siglo XVI, sino incluso el siglo XVII tuvo un mayor protagonismo para los ibéricos, puesto que ya desde Filipinas, gracias a lo que hemos podido ver con el galeón de Manila, la ruta del tornaviaje, los españoles desde Manila consiguen establecerse de forma definitiva en las Molucas, con una red de fortificaciones, con una flota anual que conecta las Molucas con Manila durante todo este periodo, para de este modo apoyar a los portugueses que estaban en una situación de debilidad ante la gran amenaza de este momento, que son los neerlandeses, que a principios del siglo XVII, buscando el monopolio de las especias, invierten un gran número de recursos a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la famosa BOC, para establecerse en las Molucas. Es un contexto de una gran intensidad a nivel de batallas, a nivel de hechos históricos, pero todos ellos, como vemos en el grabado holandés que tenemos representado, se localizan en la costa este. Es la sede del sultán, es la sede de la antigua fortaleza portuguesa, es la sede donde se va a ubicar la capital española en Tidore y es donde reciben más ataques de flotas holandesas. En la costa contraria, no nos olvidamos de Marieco, también tiene cierta importancia, pero secundaria. Se construye algún fuerte, pero siempre va a estar en un nivel secundario respecto a la capital actual. Al final, revisando la obra de Andaya, Andaya acaba reconociendo que durante el siglo XVII la capitalidad ya se sitúa en esta parte de la isla. Algo más tarde de lo que sucedió, pero al final sí que ya
desde este momento y hasta la actualidad ya no hay duda de que la capitalidad está en Sosio. Y completamos nuestro estudio porque, claro, hemos hablado de fuentes ibéricas, pero también tenemos que hablar de estas fuentes neerlandesas, porque al llegar a las Molucas desarrollan un aparato administrativo que es responsable de una gran producción documental. Por ejemplo, François Valentin es un antiguo empleado de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y responsable ya en el siglo XVIII de la mayor obra historiográfica sobre las Molucas. Revisando su obra hace referencias al pasado de Tidore, pero en el caso que nos ocupa solo hace más que retomar la información aportada por los historiadores portugueses. Cuando habla de Marieco, lo hace para reconocer su importancia histórica como una población que albergó en el pasado y que era sede de una importante familia con derecho al trono de Tidore, pero no le otorga una capitalidad en el momento en el que llegan los holandeses a las islas. Y por último, por supuesto, hay que tener especial atención a las fuentes locales. Revisando las fuentes locales, no son muy abundantes, pero sí las hay. La más importante es la de Historia de Itu, es de un autor del siglo XVII, de Imam Rajali, pero se centra en el sur de las Molucas, en la actual isla de Ambon, que es donde residía. No aporta mucha información sobre el pasado de Marieco y sobre las Molucas del norte. Por tanto, no nos es una fuente válida para poder ver la tradición local. Hay otra historia de Ternate ya en el siglo XIX, escrita por un escritor local llamado Neida, que sí que hace una referencia a Marieco, pero no como capital, sino como una población cuyos descendientes acabaron habitando Ternate. Es decir, no le otorga tampoco la importancia histórica que actualmente tiene Marieco para los habitantes del norte de las Molucas. Y bueno, visto el desarrollo historiográfico sobre sus grandes rasgos, doy paso a Javier para poder trazar una serie de conclusiones a las que hemos llegado tras esta revisión e investigación de las fuentes. Muy bien, pues las tensiones que se generan entre Marieco y Soasio, como los dos puntos de llegada del encuentro entre ibéricos y entre españoles y tidores, todo esto emerge fundamentalmente porque cuando cuando la delegación española de la Embajada de España y el Instituto Cervantes organizamos los actos de conmemoración, resulta que concentramos los actos en la ciudad de Soasio. Y al no prestar pues una atención específica a Marieco, resulta que esto nos enteramos después, generó tensiones, puesto que la población de Marieco se creía con una importancia especial, concretamente en lo que respectaba a la llegada del buque escuela. Entonces fue a partir de estas tensiones internas en las cuales Marieco reclamaba un mayor protagonismo en todas las actividades de la conmemoración, en línea con esa tradición historiográfica que situaba a Marieco como capital entonces, cuando la llegada del Cano, como nos ponemos a revisar toda esta tradición historiográfica. Más allá de la literalidad, de intentar dirimir cuál era ese puerto o ciudad, si era Soasio o como todo parece indicar, o si era Marieco. Lo relevante es el sustrato que aporta esta polémica, en la cual valida toda la estructura bipolar sobre la que se asienta el estudio de Andaya. Es decir, el equilibrio moluco está basado por sucesivos planos de rivalidades. Lo está entre Ternate y Tidore, pero dentro de Tidore lo está entre la capitalidad de la costa este, Soasio, y la ciudad principal también de la costa este, Marieco. Esa estructura de tensión de fondo emerge no solo, como digo, en
con ocasión de la historiografía del Cano y se repite con las actividades conmemorativas, sino que también están presentes en otros procesos, por ejemplo, en la elección del sultán, que no es hereditaria, sino que a la que pueden optar tanto y a la que tienen una posibilidad de optar y una prevalencia, no solo familiares de la zona de Siasio, sino que Marieco puede optar también y además forma parte del consejo que debe validarlo. Lo interesante de todo ello, de esta tensión que emerge tanto en la historia del 16 como a lo largo del 17 y luego en las repercusiones actuales, es que para la gestión de la diplomacia actual debemos, cuando vamos a realizar actividades a Tidore, tener en cuenta la relevancia que Marieco tuvo y tiene dentro de ese equilibrio Moluco en general y Tidore en particular, donde aunque actualmente la importancia se concentre ya en Soasio, Marieco sigue siendo el gran elemento de contrapeso y antagónico. Entonces, como decimos, más allá de la revisión de la literalidad de las fuentes que dirimen si efectivamente parece que la capital ya, cuando llega el Cano, ya está en Soasio, lo interesante es cómo emerge esa tensión entre las dos principales ciudades o enclaves de la ciudad Tidore. Y eso tiene una repercusión, como digo, en las futuras acciones culturales y políticas, porque deben tener en cuenta no solo a Soasio, sino también darle un espacio a Marieco. Es decir, a nosotros lo importante es cómo la revisión de la historiografía puede contribuir a refinar y afinar la acción política y bilateral actual. Tal vez, Antonio, quieras aportar alguna conclusión, algún elemento más que se me haya quedado en el tintero. No, solo cerrar que al final, en el fondo, lo positivo es que es una oportunidad de colaboración entre diferentes ámbitos, entre diferentes países. En este caso, por ejemplo, desde las fuentes ibéricas de España a Portugal a las Molucas, para, aunando esfuerzos y perspectivas, conseguir los mejores resultados. Gracias por la atención.